La herejía de Lionel Johnson es un fanfic basado en la herejía de Horus, creado por el usuario de Instagram Kinchan. En esta versión de la herejía es Lionel Johnson quien termina siendo nombrado Señor de la Guerra, antes que Horus de hecho, justo antes de los genocidios de Randan. Esta guerra fue especialmente devastadora para los Ángeles Oscuros, pero en esta versión hay que añadir que al final de la campaña, los Ángeles Oscuros y el propio Lionel fueron engañados para caer en manos de un demonio de Tzeentch, el cual termina enloqueciendo a Lionel Johnson. Lo interesante de esta versión de la herejía es que los primarcas leales son traidores y los traidores son leales al imperio. ¿Te interesa saber más? Acompáñame en esta serie de cortos para contártelo. Cuando Lionel Johnson se encontró con el demonio de Tzeentch, este le mostró una visión del futuro. En esta visión veía como Horus, junto con la mitad de sus hermanos, arrastraban a las legiones de marines espaciales a una guerra civil en el imperio, dejando al emperador postrado en el trono dorado y a la humanidad sin un guía. Lionel vio como sus hermanos primarcas iban desapareciendo poco a poco, mientras el imperio lentamente iba degenerando hasta lo que conocemos a día de hoy. La visión terminó con la apertura de la cicatriz Maledictum, que dividió a la galaxia en dos. Para los Ángeles Oscuros presentes solo habían pasado un par de minutos, pero para Lionel habían pasado 10.000 años, por lo que no quedó muy cuerdo después de esa experiencia. La conclusión a la que llegó fue que había que provocar una guerra, una que costaría billones de vidas, pero que en el gran cálculo de las cosas, por lo menos según Lionel, valdría la pena. Una guerra que destruya a las legiones de marines espaciales, que convierta a los más nobles en demonios, que los marginados mueran y se conviertan en mártires. Al final, lo único que quedará en las legiones será un monstruo, y así la humanidad podrá darles el golpe de gracia y conseguir finalmente liberarse de la disformidad, cambiar su destino sin influencia del emperador y los primarcas, conseguir una humanidad verdaderamente libre. El primarca de los hijos del emperador consiguió resistir las tentaciones de la espada Laer, saliendo con una renovada fe en el emperador. Sin embargo, su hermano Ferrus Manus se había unido al señor de la guerra en su rebelión. En la batalla de Isban V, ambos hermanos se enfrentaron en combate singular. La batalla terminó con Ferrus decapitando a su hermano más amado, Fulgrim. Esto fue un duro golpe para los hijos del emperador durante mucho tiempo. Sin embargo, con el paso de los milenios, los hijos del emperador se llevaron una enorme sorpresa cuando se empezó a reportar la aparición de su primarca en los campos de batalla más desesperados. Aparecía descendiendo del cielo como un ángel y tenía un martillo de guerra en una mano y una espada en la otra. Con sus poderes psíquicos, el emperador es capaz de traer a la vida a Fulgrim en forma de santo viviente para que pelee en los campos de batalla en nombre de la humanidad, para demostrarle a los enemigos del imperio que el Fénix nunca muere. Durante la masacre del desembarco de Isban V, Perturabo y su legión de los guerreros de hierro llegaron a apoyar a los leales, creando una ofensiva para hacer retroceder a las fuerzas traidoras. Sin embargo, el Señor de Hierro no sospechaba que esto era una trampa. Tras un ataque de los Ángeles Oscuros, Perturabo quedó irremediablemente herido, teniendo que ser conectado a un soporte vital para mantenerlo con vida, convirtiéndose ahora en un Dreadnought. Fue Perturabo quien resistió en las puertas de la eternidad para proteger el trono dorado de las fuerzas traidoras, teniendo un combate uno contra su hermano traidor, Rogaldor. Después de la herejía, fue Perturabo quien reformó el ejército del imperio, además de inventar varias nuevas armas como autómatas que funcionaban a través de redes neuronales. Para los guerreros de hierro, convertirse en un Dreadnought es el mayor honor posible, pues están siguiendo el ejemplo de su padre. El primarca de las cicatrices blancas, Yagatai Khan, siempre tuvo sus dudas con el emperador, por lo que a Lionel no le tomó mucho tiempo convencerlo de unirse a la herejía. Sin embargo, el destino de su legión cambiaría el día en que el primarca fue traicionado por su hijo Yesugai, el cual vendió su alma al dios de la plaga Nurgle, ascendiendo a Yagatai a la demonicidad. Así, el Khan se convirtió en el Gusano Khan, el emisario de Nurgle. Pese a su apodo de gusano, el Khan sigue manteniendo el carisma y habilidad marcial que lo caracteriza, pero ahora el Khan ataca a sus enemigos como una tormenta de peste. La única persona que ha logrado resistir sus endemoniados ataques fue su hermano y rival Mortarion, siendo una de sus mayores derrotas cuando en el asedio de Terra el Khan no fue capaz de romper las defensas de la Guardia de la Muerte, aunque eso sí, logró causarles enormes bajas a los leales.
No todos los traidores se unieron a la herejía por decisión propia, y ese es el caso de Leman Russ. Después de que Magnus el Rojo dañara el proyecto del Emperador, Leman Russ fue enviado para capturar a Magnus el Rojo, pero Lionel Johnson logró convencer a Leman de que tenía que matar a Magnus el Rojo. Durante el asedio del planeta de Próspero, Leman Russ se enfrentó a su hermano Magnus. En mitad de esta pelea, el Rey Lobo es engañado y tentado por Tzeentch para vender su alma y la de su legión. Fue así como Leman Russ se convirtió en el lobo congelado. Leman Russ procedió a congelar el planeta de Próspero y ahora él y su legión despertaron sus poderes psíquicos, algo que es irónico ya que Leman Russ siempre había estado en contra de los poderes psíquicos, pero no es como que le importe. Ahora todo lo que queda del Rey Lobo es un berserker descontrolado, una monstruosidad disforme sin conciencia, lo que lo convierte en un terrible guerrero y un hechicero muy poderoso. Como mencioné anteriormente, no todos los primarcas se unieron a la herejía por decisión propia. La Legión de los Puños Imperiales montaban guardia en tierra junto con los Lobos Lunares, cuando se encontraron con una fragata a la deriva. Los sobrevivientes contaron noticias impactantes. Horus tomó el poder de Terra y mantiene al emperador como rehén en el Palacio Imperial, y las fuerzas del Señor de la Guerra se habían enfrentado con las fuerzas de Horus en Isban V. Obviamente este era un plan de Lionel para engañar a Rogaldor, quien al principio no se lo creyó, por lo que organizó una flota de investigación para Isban V y comprender mejor la situación. Sin embargo, esta flota fue atacada por las fuerzas traidoras. Solo un pequeño número de sobrevivientes regresaron gracias a la ayuda del propio Lionel Johnson, el cual convenció a un confundido Rogaldor de que Horus era el traidor y que era su deber ayudarlo a rescatar al emperador de las manos de Horus. Fue así que Rogaldor se volvió traidor en la herejía. En el asedio de Terra, Rogaldor tuvo un combate singular contra Perturabo mientras Lionel Johnson entraba a rescatar al emperador. Después de que los traidores perdieran en el asedio de Terra, Rogaldor tuvo que tragarse su ira y escapar al Ojo del Terror junto con Guilliman, dándose cuenta ya muy tarde de lo que había hecho. El día que Lionel Johnson fue nombrado Señor de la Guerra, Konrad Curze tuvo una visión. El destino le había dicho que el traidor sería Horus, pero ahora esto había cambiado y era Lionel el traidor. Esto hizo que Konrad Curze se diera cuenta que nada estaba escrito, el destino podía cambiarse. Sus visiones no eran una verdad absoluta, lo que le provocó un cambio de actitud. Dejó de ser una persona pesimista a volver a sentir un verdadero sentido de justicia, aunque sus métodos sádicos no cambiaron para nada. Cuando estalló la herejía, Konrad Curze decidió mantenerse leal. Después de la herejía, Konrad Curze y lo que quedaba de su legión decidieron ponerse a disposición de la Inquisición para cazar a los herejes y traerles la justicia del emperador a donde sea que se escondan. Quien en el pasado era uno de los hijos más amados del emperador, terminó cayendo a las tentaciones del caos, convirtiendo su angelical cuerpo en un terrible demonio y heraldo de Corner. Quizá lo más triste de todo sea que Sanguinius no vendió su alma por engaños o por ambición, sino que lo hizo porque quería curar a sus hijos de la enfermedad conocida como la sed roja. Pero esos días han quedado atrás. Ahora Sanguinius desciende a los mundos imperiales para traer una ola de sangre para el dios de la sangre y una montaña de cráneos para el trono de cráneos. Y con la apertura de la cicatriz Maledictum, Sanguinius ha empezado una cruzada angelical para que todo el imperio conozca la ira del ángel rojo. Durante la herejía, Ferrus decapitó a su hermano Fulgrim en Isban V y se enfrentó en Saturno a Perturabo. El Señor de Hierro pateó tan fuerte el trasero de Ferrus que el cuerpo quedó tan herido que tuvo que exiliarse al Ojo del Terror. Ferrus Manos había vendido su alma a Slanesh y con ayuda del Mechanicum Oscuro se convirtió en la Gorgona, una monstruosidad de acero con patas como 100 pies y múltiples brazos mecánicos en su cintura. Durante un tiempo, Ferrus se mantuvo inactivo hasta que empezó a escuchar reportes sobre el regreso del Fénix. Estos dos terminarían enfrentándose nuevamente en Cadia, en donde tuvieron un duelo tan épico que los dos murieron al mismo tiempo. Pero como Fulgrim es un santo viviente y Ferrus es un príncipe demonio, los dos solo revivieron. Con la apertura de la cicatriz Maledictum, se dice que Ferrus y Fulgrim están buscándose constantemente para tener una revancha. Si bien Angron despreciaba al emperador con todo su ser, cuando le ofrecieron unirse a la herejía, a este le disgustó la hipocresía con la que Lionel se vendía como una opción mejor, por lo que él y su legión decidieron mantenerse leales y empezaron a purgar a los traidores. Su prioridad se volvió Ultramar, en donde su rival Robert Guilliman se había puesto del lado traidor. Los devoradores de mundos, junto con los portadores de la palabra,
atacaron los mundos de ultramar. Fue en Khal donde Lorgar y Angron se enfrentaron a Guilliman, ganando la batalla, pero a costa de que Angron perdiera sus piernas. Después de recuperarse de sus heridas, las piernas de Angron fueron reemplazadas con piernas biónicas, y aprovechando que estaban en el cirujano, le instalaron un chip que permite controlar los niveles de dolor que siente con los clavos del carnicero. En la actualidad, Angron y sus devoradores de mundos se han propuesto cazar a los traidores en una cruzada eterna, cambiando su fama de un agresivo carnicero a un enviado del emperador que aplasta a los herejes y a los traidores. A día de hoy no se sabe cómo Lionel convenció a Guilliman para que se convirtiera en traidor, pero lo cierto es que Guilliman fue el mejor general de la herejía y prácticamente el segundo al mando, solo por debajo del propio Lionel. Después del asedio de Terra, Guilliman intentó retirarse a ultramar, pero gracias a los esfuerzos de los devoradores de mundos, los portadores de la palabra y a los leales de ultramar, este segmento consiguió mantenerse leal al imperio después de la batalla de Khal, por lo que Guilliman tuvo que retirarse al ojo del terror. Actualmente es el máximo líder de las fuerzas traidoras. Algo curioso es que a diferencia de sus hermanos y a pesar de ser el campeón del caos indiviso, Guilliman no ha aceptado ninguna bendición del caos y se ha mantenido completamente puro. Lo que más desea Guilliman en la actualidad es recuperar sus territorios de ultramar y hacer pagar a Angron y a Lorgar por la derrota en Khal. Considerado un pilar del imperio, Mortarion jugó un papel muy importante en el asedio de Terra después de detener el implacable avance del corrupto Khan, plantando una defensa perfecta. Después de la herejía, se le otorgó el título de Señor del Amanecer, porque su persistente victoria fue como el amanecer, que es lento pero inevitable. Se convirtió en un modelo para el ejército imperial que perduró como una fuerte defensa durante los siguientes 10.000 años. Cuando Lionel cayó a las fuerzas del caos, Magnus pudo darse cuenta de esto, así que decidió avisar al emperador, dañando el proyecto de la telaraña. Cuando Leman Russ llegó a su planeta para tomar su cabeza, Magnus consiguió defenderse, pero esto provocó la caída del Rey Lobo al caos. Magnus tuvo que escapar de Próspero con apenas 10.000 marines espaciales de su legión y se dirigió a Terra. Este viaje le tomó mucho tiempo, por lo que no estuvo presente en toda la herejía, llegando justo a tiempo para sostener el trono dorado para que el emperador pudiese luchar contra Lionel Johnson. Cuando el emperador fue postrado en el trono dorado para que sirviera de soporte vital, Magnus se sentía culpable por toda la herejía, por lo que decidió renombrar a su legión como los 1000 soles, los cuales son los mejores cazadores de demonios que tiene el imperio de la humanidad. Considerado el verdadero primogénito del emperador, Horus y la mayoría de su legión se encontraba en Terra cuando empezó la herejía. Fue él quien comandó las fuerzas leales para defender a Terra del alzamiento de los traidores, luchando incesantemente contra los puños imperiales y después contra las fuerzas combinadas de los traidores en el asedio de Terra. Cuando la batalla final llegó, Horus intentó derrotar en combate singular a su hermano Lionel Johnson. Sin embargo, el león era un espadachín prodigio. Este logró darle muerte a Horus, pero durante la batalla, Horus había dejado al architraidor con una herida abierta que el emperador aprovecharía más adelante para vencerlo. Antes de enfrentarse a Lionel, Horus dejaría a Abaddon como líder de los lobos lunares. Con la apertura de la Gran Grieta, el imperio estaba en su hora más oscura, pero desde el palacio del emperador surgió una luz dorada. Era Horus, quien había resucitado para comandar las defensas una vez más. Esto ha disparado la moral del imperio en un momento en que la esperanza se creía perdida. Horus actualmente resguarda el palacio del emperador junto con los custodes y su guardia personal de lobos lunares. Destrozado por la quema de Monarquia y siguiendo los consejos de Erebus, Lorgar hace una peregrinación al ojo del terror, pero cuando se le reveló la verdad acerca de la disformidad, lo único que vio fue la terrible verdad de los dioses del caos y cómo la naturaleza de estos era un peligro para la humanidad. Rechazando su bendición, Lorgar reforzaría aún más su fe en el emperador, entendiendo finalmente por qué el emperador rechazaba la religión. Si los dioses existían y esos eran los dioses del caos, entonces tenía sentido que la humanidad abrazara las ideas de la verdad imperial para su propio bien. Si bien Lorgar nunca podría abandonar su fe, después de esta experiencia se sentó a reeditar el Lectitio Divinitatus para que fuese más acorde a los ideales de la verdad imperial. Su libro fue de mucha ayuda para mantener al imperio unido. Fue así que se le dio el reconocimiento de Papa de la Iglesia Imperial. Lorgar es el portador de la voluntad del emperador. Después de la herejía, Vulcan viajaría a la disformidad en busca de Bastor, el cual poseía la conocida como Forja de Almas, un artefacto con el que se puede crear todo tipo de armamento demoníaco. Vulcan le daría una patada a Bastor y se apoderaría de la forja. Después forjaría la armadura de escamas de dragón.
armadura que por cierto es una parodia del dios de la guerra Eldar. Es la forma que tiene Vulcan para burlarse de los Eldar. Vulcan haría un juramento de que nunca abandonaría la forja, por lo que no ha sido un problema para el Imperio realmente. Pero con la apertura de la cicatriz, el caudillo orco Ghazghkull decidió que la forja de almas sería su próximo destino, por lo que la enorme marea piel verde inunda el reino del caos mientras los salamandras y el propio Vulcan intentan hacerle frente a los pieles verdes. El que alguna vez fue la voz de la razón ahora no es más que un simple peón del caos. Después de perder a la mayoría de su legión en Isstvan V, la cordura de Corvus Corax simplemente se rompió. El primarca realizó pactos con demonios para reconstruir su legión. El precio de esto fue ser terriblemente deformado y convertido en un príncipe demonio. Su legión es de las más terribles, ya que nunca te los ves llegar. Podrían estar ocultos en cualquier sombra, y a menos que seas un psíquico, nunca podrás darte cuenta cuando estén detrás de ti. El Papa de la Iglesia Imperial, Lorgar Aurelian, ha jurado darle caza para poner fin a su reino del terror. Sin embargo, la astucia de Corvus Corax le permite siempre estar un paso adelante. Después de la muerte de Alfarius en Plutón, el primarca Omegon se entregó a las autoridades del Imperio y les explicó todo. Cómo él en secreto había apoyado al Imperio mientras su hermano Alfarius era el verdadero traidor. Obviamente nadie le creyó. Sin embargo, después de someterlo a un interrogatorio y comprobar que no mentía gracias a los poderes psíquicos de Magnus, a Omegon se le perdonó la vida, pero lo condenaron a servir en la recién fundada Guardia de la Muerte, el brazo armado del Ordo Xenos, para combatir a los alienígenas que amenazan el Imperio. Lo que no sabían es que este había sido su plan desde el principio. Obviamente, al ser un primarca, este fue escalando posiciones dentro de la Guardia de la Muerte, hasta convertirse en su líder. Omegon pasa desapercibido como un marine espacial cualquiera, pero en las sombras es el verdadero líder del Ordo Xenos y su misión no es otra que defender al Imperio de los alienígenas. Viendo que Lorgar aún era fiel al emperador después de la peregrinación, Erebus entendió que su primarca nunca podría ser corrompido. Sin embargo, el nuevo señor de la guerra tal vez podría ser la clave para satisfacer los deseos de los dioses del caos. Así fue como Erebus le tendió una trampa a los ángeles oscuros y a Lionel, para que este terminara corrompiéndose. Cuando Lorgar se enteró de esto, buscó furiosamente a Erebus, y cuando lo encontró, este simplemente aplastó todas sus extremidades y lo conectó a un sistema de soporte vital, condenándolo a arder eternamente en fuego psíquico. Erebus ahora es un símbolo de vergüenza para su legión. Lo peor de todo es que Erebus aún cree que los dioses del caos vendrán a salvarlo de este horrible destino, pero hace mucho tiempo que los dioses del caos dejaron de prestarle atención a su juguete roto. Después de la herejía y de la muerte de Horus a manos de Lionel, Abaddon terminaría siendo el gran maestro de los lobos lunares. Su perspicacia estratégica y su determinación le han hecho ganar una fama tan grande que en algunos casos es más conocido que los propios primarcas. Sin embargo, con el cargo de gran maestro también llegaron un montón de responsabilidades políticas que abrumaban a Abaddon. Pero desde la apertura de la Gran Fisura y con el regreso de Horus, la Legión de los Lobos Lunares ha encabezado una cruzada para contraatacar a las fuerzas del caos. Abaddon se encuentra liderando esta cruzada, por lo que ahora se le conoce con el título de verdadero Señor de la Guerra. Para alcanzar el máximo de su poder, Lionel Johnson tuvo que sacrificar todo su planeta a la disformidad. Luther, quien estaba horrorizado por lo que estaba haciendo Lionel, fue quien tuvo que encabezar a los ángeles oscuros leales que quedaban, convirtiendo el último pedazo que queda de Caliban como su cuartel general, al cual bautizaron solamente como La Roca. Algo que se me olvidó decirte es que en esta versión el responsable de la herejía no muere. Los dioses del caos de alguna forma consiguieron salvar a Lionel antes de que el emperador lo matara, y ahora lo tienen en coma. Los ángeles caídos tienen la profecía de que si cazan a todos los ángeles oscuros leales, Lionel se despertará una vez más para poner fin al imperio. Fue así como Luther se ha escondido durante los últimos 10.000 años de los ángeles caídos, pero cada vez se escuchan más historias del regreso del león.